Estamos iniciando un nuevo ciclo de estudio, ya lo anunciábamos la semana pasada, y estamos comenzando con este folleto titulado El Éxodo de Egipto. Y vamos a descubrir en el libro de Éxodo un mensaje maravilloso para nuestro tiempo. Como estudiamos la semana pasada y todo el trimestre pasado, Pastor Dani Perla, en todas estas historias hay conexiones que nosotros podemos hacer para nuestro tiempo y que nos dicen mucho sobre lo que estamos viviendo y lo que nos espera. El Éxodo va a ser uno de esos libros maravillosos. Así que, Pastor, ¿qué podemos esperar para este nuevo trimestre? Bueno, absolutamente creo que va a ser fenomenal poder estudiar otra vez la palabra de Dios con el tema de Éxodo. Estos son nuestros lanzamientos. Esto para nosotros debe ser más importante que anunciar cualquier otro evento en esta tierra, porque nos vamos a empapar, vamos a enfocarnos especialmente en la liberación de Dios. ¿Sabe qué? Hay algo, tal vez para ponerlo así, solo de entrada, algo maravilloso del libro de Éxodo. Comienza narrando la historia del pueblo de Dios en Egipto, pero el tema final del libro es el santuario. Amén. O sea que Dios nos está diciendo, mire, yo quiero estar con ustedes, yo quiero que ustedes estén conmigo, vamos a trabajar, vamos a salir juntos de esto y de hecho de eso se trata. Así es, amén. Así que este día vamos a comenzar con la semana titulada Opresión, el trasfondo y el nacimiento de Moisés. Y el tema para hoy es el pueblo de Dios en Egipto. Vamos a orar pidiendo la dirección de nuestro Dios para el estudio de este día. Estamos agradecidos, Padre, porque cada vez que nos acercamos a tu palabra, encontramos tesoros de conocimiento, y no solamente conocimiento, sino la presencia, la presencia de tu Espíritu con nosotros, que nos dice todo lo que tú estás haciendo en nuestro favor. Ayúdanos a escuchar tu voz, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Para el día de hoy, Pastor, llama la atención cómo el autor de la lección, y también, bueno, el autor de Éxodo comienza, y creo que eso es bastante interesante. Si hacemos un recuento de cómo termina Génesis y cómo comienza Éxodo, aquí Moisés, quien está escribiendo este libro, nos dice que finalmente se están cumpliendo las bendiciones que Dios le prometió a Abraham, de multiplicar su descendencia. ¿Por qué? Aunque claro que luego viene el trasfondo, que ya vamos a hablar más adelante, de opresión y todo, ¿por qué sería bueno comenzar recordando, como lo hace el Éxodo, que se están cumpliendo las cosas que Dios ha dicho? Sí, hay una conexión tremenda entre los dos libros. Recordemos que Génesis termina con la historia de José, a quien se le dedica una buena porción de ese libro, los últimos capítulos del libro de Génesis, porque ese va a ser el nexo, ese va a ser el evento que Dios va a utilizar para que 12 tribus pequeñas ahí, nómadas, logren constituirse en una nación. Y eso requería tener todo un ambiente donde el pueblo pudiera crecer, iba a influir pues alimentación, clima, el lugar, etcétera. Así que Dios había dirigido los acontecimientos, esos acontecimientos que eran en la vida de José, por ejemplo, fueron trágicos. Dios los dirigió para que él fuera la punta de lanza y abriera un camino en el lugar donde él tenía preparada una bendición para su pueblo. Así que el libro de Éxodo comienza retomando esa historia, hablando, bueno, aquí están los nombres, que de paso ese es el nombre en hebreo que tiene este libro, no es Éxodo, Éxodo viene más tarde, nombre griego que significa salir, y hoy se usa mucho esa palabra Éxodo, ¿verdad? Es esa palabra griega cuando se habla de una migración de un grupo de personas de un lugar hacia otro. Pero entonces tenemos aquí cómo la providencia divina ha guiado al pueblo de Dios y ahora de ser por ahí unas tribus nómadas van a pasar a ser una gran nación, a tal punto que en el lugar donde ellos están ahora son temidos. Y ahora ese es el problema que tiene ser prosperados, pastor, porque sí me gustaba mucho cómo termina esta parte que dice en el verso 7, y los hijos, estoy en Éxodo capítulo 1, mis queridos hermanos, mis queridos amigos,
y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron, hace mucho eco a lo que Dios le dijo a Abraham, y fueron aumentados y fortalecidos en extremos y se llenó de ellos la tierra. Pero luego viene el verso 8, pastor, que es la siguiente parte de nuestra reflexión de hoy. Entre tanto se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José y dijo a su pueblo, he aquí el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que nosotros. Ahora pues, seamos sabios para con él, para que no se multiplique y acontezca que viniendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya a la tierra. ¿Qué es lo que está sucediendo ahora que llama la atención la prosperidad del pueblo de Israel? Pero como usted decía, ahora es temido. ¿Y qué van a hacer estos reyes para tratar de mitigar lo que ellos consideran la amenaza futura que es Israel para ellos? Bueno, tenemos varias cosas interesantes, hermano Gerson, sí, aquí en esta narración, porque en primer lugar creo que es algo que todos estamos familiarizados, los cambios, hay cambios. Las cosas no siempre van a ser color de rosa, viento en popa, aunque le esté yendo bien en un área, en algo, no siempre va a ser así. Vivimos en un mundo donde el pecado todavía es una realidad y eso hace posible que sucedan tantos factores, tantas cosas que muchas de ellas nosotros no tenemos control. Se esperaba que el pueblo de Israel en Egipto gozara siempre del favor de los egipcios, del favor del faraón, ya que la intervención de José, que había sido por supuesto milagrosa, providencial, para salvar a esa nación y a muchas personas alrededor a través de una hambruna que iba a ocurrir. Bueno, eso tuvo que haber hecho que las personas pensaran, bueno, José siempre lo vamos a recordar, aunque él ya murió, pero aquí está su descendencia, aquí está su familia. Pero lastimosamente no funciona de esa manera. Es cuando alguien dice, bueno, yo hice todo bien, pero aún así siento que no me están apreciando, porque hubo cambios. Y entonces aquí viene la segunda parte de esto que yo quiero enfatizar. Hubo cambios que no siempre tenemos el control. Por ejemplo, leyendo un poquito la historia, estaba notando que había una línea de faraones que de paso no se menciona. Faraón es un título, sí. No se menciona específicamente el nombre propio que tenía cada uno de ellos porque lo vamos a ver más adelante, pero había una línea de faraones asiáticos. Parece que esa línea de faraones asiáticos fueron expulsados y ahora el nuevo faraón que llega al trono, él trata de ver, bueno, ahora nos vamos a enfocar más en nosotros los locales, los extranjeros como que no tanto, y ahí comenzaron a oprimir a los extranjeros en 13 grupos. ¿Quiénes estaban extranjeros? Bueno, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, estaba ahí en la tierra extranjero. Entonces todo eso influyó. Notemos cómo lo que pasa en el ambiente alrededor también influye en el pueblo de Dios. No somos inmunes a eso. Y esto es importante entenderlo, hermano Gerson, porque en algún momento alguien puede pensar y decir, bueno, yo le sirvo al Señor y es cierto que está pasando toda esta conmoción política y social, pero yo le sirvo al Señor y no me debería pasar nada, o Dios me debería librar de una manera providencial. Sucedió cuando tuvimos la experiencia triste del COVID-19. Sí. Yo creo que en algún momento algunos pensaron, bueno, tal vez yo soy cristiano y no me va a pasar, no me va a dar nada. Y meses o semanas más tarde nos dimos cuenta de algunas realidades muy lamentables. Entonces, es importante entender eso. Hay cambios de política, hay cambios de poder, hay cambios y eso no es nuevo. Aquí nosotros lo encontramos en la palabra de Dios. Por supuesto que esto afectó también al pueblo de Dios, pero la lección va a tratar y de hecho tal vez el propósito de la lección de esta semana es mostrarnos que aunque estas cosas suceden, no pasan inadvertidas para el gran Dios de los cielos. Él siempre está pendiente de nosotros. Y quizás para terminar nuestra reflexión hoy con una nota muy positiva, porque queremos que usted se motive a estudiar el libro del Éxodo. Hay una estructura que va a llevar el libro del Éxodo, ya hablaremos de eso durante la semana, pero el estudio, quiero decir, del libro del Éxodo, pero
pastor, para terminar con una nota positiva, usted ya lo dijo, hacia el final del libro nos encontramos con el santuario. Dios literalmente en medio de su pueblo, aun cuando aquí de repente las cosas cambiaron, y no para bien, cambiaron para mal, pero aquí pareciera que Dios se ausentó. No lo vemos tan activamente en este momento, simplemente el pueblo está siendo oprimido, pero hacia el final del libro vemos Dios está ahí. ¿Con qué deberíamos quedarnos frente a estos cambios que no podemos controlar cuando estudiamos este maravilloso libro del Éxodo? Mire, hay un eslogan, pero yo creo que debe convertirse en más que un eslogan, que un cliché, que se dice, los tiempos de Dios son perfectos, sí. Pero sabe que eso es realidad. Y yo sé que tal vez esa frase nos ha animado a más de alguno en algún momento que nosotros queríamos ver la intervención de Dios de una manera directa, especial, y no la vemos. Pero entonces viene ahí ese pensamiento, y es verdad, los tiempos de Dios son perfectos. La historia del libro de Génesis, de Éxodo, que estamos estudiando hoy, nos muestra que Dios va a actuar y va a intervenir, y Él está pendiente, Él sabe lo que está pasando, pero que Él va a obrar en su tiempo. Amén. No es en el tiempo de nosotros. De hecho, lo veremos más adelante, probablemente más adelante lo estudiaremos. Moisés quiso, por sus propias manos, por sus propios recursos, su propia fuerza, iniciativa, ingenio, etc. Él quiso resolver, pero más bien se dio cuenta que se metió en problemas. Y mencioné también el libro de Génesis porque recordé la historia de Abraham. También Abraham tenía una promesa y él quiso resolver por sus propios medios. Y todo fue tan mal hasta el día de hoy. Vemos las consecuencias y los resultados. Estoy hablando cuando Dios le había prometido un hijo y Abraham pues usa otro recurso fuera de su propia familia que Dios ya le había dado. Entonces, hermano Gerson, creo que esa es la gran lección. Y no es fácil esperar, porque no es fácil estar sufriendo y saber, sí, Dios va a actuar, pero ¿cuándo? Yo quiero saber cuándo. Yo quiero que sea ya. No es fácil esperar, pero esta lección nos ayuda para comprender. Espera y confía. Dios obrará. Amén. ¿Que va a eliminar el dolor, el sufrimiento? No. Eso ya nadie, hermano. Yo, a la edad que tengo, ya soy consciente que en este mundo vamos a sufrir, aunque seamos hijos de Dios, pero sabemos que no estaremos solos. Cuando Moisés desciende a Egipto, Dios también va con él, y eso es lo maravilloso. Dios viene con nosotros, y Él hizo incluso hasta más, vino Él mismo a este mundo. De hecho, toda esta historia del éxodo, liberación, al final, solo es una historia que nos ilustra, no es una historia pues sencilla. Los que vivieron esta historia pasaron todos estos gozos y pruebas, pero al final es una historia que nos ilustra la gran intervención de Dios en este mundo y en nuestras vidas para llevarnos del pecado a la santidad. Gloria a Dios por eso. Y por eso queremos, pastor, que ore por nosotros, porque al iniciar este nuevo ciclo de estudio, queremos invitarle de todo corazón a que no se pierda cada una de las lecciones, pero ya lo ha dicho nuestro pastor en otras lecciones, en otras grabaciones que hemos hecho. Vaya usted al texto bíblico, vaya usted a la lección, estúdielo y verá que se va a gozar junto con nosotros de este maravilloso mensaje. Ore por nosotros, pastor. Amén. Padre, gracias te damos, Señor, por tu maravillosa intervención, por tu obra en nuestras vidas y en este mundo. Gracias, Padre, porque podemos confiar de que todo al final cumplirá tu propósito. Y aunque tú permites algunas cosas que ocurran que nosotros no logramos entender por qué, sin embargo, tú quieres que aprendamos a depender y a confiar en ti. Ayúdanos, Señor, para, aun que no te vemos en momentos difíciles, podamos saber que tú siempre estás allí y que estás obrando y obrarás al final en una manera maravillosa para nuestras vidas. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.